Hola. Hoy nos metemos de lleno en el motor incansable de nuestro cuerpo, el corazón. Vamos a usar un texto de fisiología bastante conocido para explorar cómo esta maravilla biológica, cómo logra latir sin parar. Exacto. Nuestra misión es entender su estructura, su electricidad, que es muy particular, y cómo bombea la vida, ¿no? Es que es fascinante. ¿Alguien se ha puesto a pensar cómo lo hace miles de veces al día sin fallar? Es una auténtica obra maestra de la biología, la verdad. Vamos a ver desde lo más básico de su construcción hasta los detalles moleculares de cada latido. Perfecto. Es un viaje increíble. Pues entremos en materia. Lo primero, y esto es clave, el corazón no es una sola bomba, ¿verdad? No, para nada. Son como dos sistemas que trabajan juntos, en paralelo. A ver. Tenemos el corazón derecho que toma la sangre, digamos, usada y la manda a los pulmones. Para que se oxigene. Exacto, para cargar oxígeno. Y luego está el corazón izquierdo, que recibe esa sangre ya oxigenada y la impulsa con fuerza a todo el resto del cuerpo. Y cada uno de estos corazones tiene sus cámaras. Sí, cada uno tiene dos. Una aurícula, que es como una antecámara que recibe la sangre y ayuda a llenar bien la cámara principal. El ventrículo. El ventrículo, exacto, que es el que hace el trabajo pesado, el bombeo potente. Y todo esto está envuelto en una especie de bolsa protectora, el pericardio. Y algo que siempre me ha maravillado es que tiene su propio ritmo. Late solo. Así es, tiene un sistema eléctrico propio, incorporado, como un marcapasos natural y una red de cables que generan y distribuyen los impulsos. Para que todo vaya coordinado. Fundamental. Eso asegura que el latido sea rítmico y eficiente. Hablemos de ese músculo cardíaco. ¿Es todo igual o hay diferencias? Hay diferencias importantes. Está el músculo de las aurículas y el de los ventrículos, que son los fuertes, los que bombean. Su contracción es parecida a la de los músculos de los brazos o las piernas, pero fíjate, dura bastante más tiempo. ¿Y el otro tipo? Y luego están unas fibras muy especiales que casi no se contraen, pero son las expertas en electricidad. Generan y transmiten las señales eléctricas rapidísimo por todo el corazón. El sistema de conducción que decías. A ese mismo, controlan el ritmo. Si lo miramos de cerca con un microscopio, sí se parece al músculo esquelético. Tiene esas bandas, las estrías. Usa actina y miosina, pero la organización es diferente, ¿no? Correcto. No son fibras largas y paralelas. Las células del músculo cardíaco forman como una red. Están interconectadas. Se ramifican, se dividen, se vuelven a unir. Como un tejido. Exacto. Y aquí viene algo fundamental. Están unidas por unas estructuras que se llaman discos intercalados. Discos intercalados. Y dentro de esos discos hay unas conexiones directas, unos puentes llamados uniones comunicantes o gap junctions. ¿Y qué hacen esos puentes? Permiten que los iones, esas partículas con carga eléctrica, pasen muy fácil de una célula a la siguiente, casi sin resistencia. Ah, claro. El resultado es que cuando una célula se activa eléctricamente, la señal corre como pólvora a todas las células conectadas. Wow. Funcionalmente, es como si grandes masas de músculo se contrajeran casi a la vez, como una sola unidad gigante. A eso le llamamos sinsitio. Como un equipo de remos súper sincronizado. Una señal y todos a la vez. Y entiendo que no es un solo equipo, sino dos. Justo. Tenemos el sinsitio de las aurículas, que se contraen juntas, y el sinsitio de los ventrículos, que también se contraen juntos. Y están separados. Y es crucial que estén separados eléctricamente. Hay una capa de tejido fibroso entre ellos que actúa como aislante. Aislante. Pero entonces, ¿cómo pasa la señal? Hay un único punto de conexión normal. Un cable especializado, el haz aurículo-ventricular. También se le llama haz de His. ¿Y por qué esa separación y esa única conexión? ¿Cuál es el truco? El truco está en el tiempo. Esa conexión, el haz de His, no transmite la señal instantáneamente. Introduce un pequeño retraso. ¿Un retraso? Sí, de 1/10 de segundo, más o menos. Y ese retraso es oro. Permite que las aurículas terminen de contraerse y de empujar la sangre hacia los ventrículos. Justo antes. Justo antes de que los ventrículos empiecen su contracción potente. Optimiza el llenado y la eficiencia del bombeo. ¡Qué bien pensado está! Y hablando de los ventrículos, hay un detalle estructural que me vuela la cabeza. El ventrículo izquierdo, el potente, no solo se aprieta,
sino que se retuerce. Es así, es fascinante. Sus fibras musculares no van rectas, están dispuestas como en espirales, en capas helicoidales, y van en direcciones opuestas. ¿Cómo que opuestas? Las capas de afuera giran hacia un lado al contraerse y las de dentro giran hacia el otro. El resultado es un movimiento de torsión, como si estrujaras una toalla mojada para escurrirla. La base del corazón rota en un sentido, la punta en el otro. ¡Increíble! Eso debe exprimir la sangre muy bien. Muy eficazmente. Y al relajarse, no solo deja de apretar, sino que desenrolla activamente, como un resorte. Eso ayuda a succionar la sangre desde la aurícula para que el llenado sea rápido. ¡Qué nivel de ingeniería biológica! Ahora vayamos a la electricidad misma. ¿Cómo es esa señal eléctrica, ese potencial de acción, en una célula del ventrículo? Es muy característico, muy diferente al de una neurona o un músculo esquelético. La célula pasa de estar negativa por dentro, en reposo, a unos menos 85 milivoltios, Ajá. a volverse positiva, unos plus 20, muy rápido. Pero lo especial es que no vuelve inmediatamente al reposo. No. ¿Qué hace? Se queda arriba, despolarizada, cerca de 0 milivoltios, durante un tiempo bastante largo para una célula, unas 0,02 de segundo. Es la famosa meseta o plató. Una meseta. ¿Y por qué? ¿Qué la mantiene ahí arriba? Principalmente un tipo especial de canales en la membrana, los canales lentos de calcio, o canales tipo L. Canales de calcio. Sí. A diferencia del músculo esquelético, que depende casi solo de canales de sodio superrápidos, el corazón usa estos canales de calcio que se abren un poquito después y se quedan abiertos durante toda esa meseta. Y al entrar calcio, que es positivo. Exacto. La entrada de carga positiva, calcio, y un poco de sodio también por esos canales, mantiene a la célula despolarizada. Y hay otro factor. Justo al principio, la célula se vuelve temporalmente menos permeable al potasio. O sea, sale menos carga positiva potasio. Justo. Menos salida de potasio también ayuda a mantener la meseta y evita que se repolarice rápido. Entonces entra calcio, sale menos potasio y ¡pum!, la meseta. ¿Y qué consecuencias tiene esa meseta tan larga? 2 consecuencias enormes. Primero, ese calcio que entra durante la meseta es vital para que el músculo se contraiga, como veremos ahora. Ok. ¿Y la segunda? La segunda es que esta larga duración del potencial de acción crea un largo periodo refractario. Periodo refractario. ¿Eso qué significa? Significa que durante casi todo el tiempo que dure esa meseta, la célula cardíaca no puede responder a otro estímulo. No se puede volver a activar inmediatamente. Como si estuviera ocupada. Exacto. Piensa en un músculo de la pierna. Si lo estimulas muy seguido, se queda contraído, tenso. Es un calambre, un tétanos. Claro. Imagínate que eso pasara en el corazón. Sería un desastre. Dejaría de bombear porque no podría relajarse para llenarse de nuevo. Entonces, el periodo refractario largo es una protección. Es un mecanismo de seguridad vital. Garantiza que el corazón tenga tiempo de relajarse. La diástole, después de cada contracción. La sístole. Evita el tétanos cardíaco. Entendido. Una protección contra el calambre del corazón. Vale. Entonces tenemos la señal eléctrica con su meseta, la entrada de calcio. ¿Cómo se convierte eso en fuerza, en la contracción muscular? Ese es el proceso de acoplamiento excitación-contracción. Es como la señal eléctrica, excitación, se acopla a la acción mecánica, contracción. A ver. Cuando el potencial de acción viaja por la membrana y se mete hacia el interior de la célula por unas invaginaciones llamadas túbulos T. Ajá. Esa señal eléctrica hace que el almacén interno de calcio de la célula, que se llama retículo sarcoplásmico, o RS, libere calcio al citoplasma. Hasta aquí es parecido a cómo funciona en el músculo esquelético. ¿Pero cuál es la diferencia clave en el corazón? La diferencia clave es que, además de ese calcio liberado desde el RS, el corazón depende muchísimo de ese otro calcio. El que entró de afuera. Exacto. El calcio que entró desde el exterior de la célula durante la meseta a través de esos canales lentos de calcio en los túbulos T. ¿Y ese calcio que entra de fuera qué hace exactamente? ¿Solo se suma al otro? No solo se suma,
Actúa como un detonante, como una chispa que enciende una hoguera mucho más grande. ¿Cómo? Ese pequeño flujo de calcio que entra desde fuera funciona como un gatillo que provoca la liberación de una cantidad mucho mayor de calcio desde el almacén interno, el RS. O sea, el calcio de fuera dice al almacén interno, libera tu calcio. Justamente, se llama liberación de calcio inducida por calcio, o CICR. El corazón necesita este sistema porque su almacén interno, su RS, es menos grande que el del músculo esquelético y no guarda suficiente calcio por sí solo para una contracción fuerte. Depende de esa ayuda externa. Por eso es tan importante la concentración de calcio fuera de las células cardíacas. Si no hay calcio fuera... El corazón deja de latir o late muy débilmente. Correcto. Vale, entonces sube el calcio en el citoplasma, por las dos vías. ¿Y luego? Ese calcio se une a unas proteínas que están en los filamentos musculares, la troponina, y esa unión desbloquea la interacción entre los otros dos filamentos principales, la actina y la miosina. Y ahí es cuando tiran uno del otro y generan fuerza. Exacto, ahí se produce la contracción. Y para la relajación, el proceso se invierte. Cesa la entrada de calcio de fuera y unas bombas muy activas empiezan a trabajar. ¡Bombas! Sí, bombas, que meten el calcio de nuevo al almacén, al RS, y otras que lo expulsan fuera de la célula. Al bajar la concentración de calcio en el citoplasma, la troponina vuelve a bloquear la interacción, y el músculo se relaja. Y todo este proceso de contracción dura lo que dura la meseta, más o menos, unas 2 o 3 décimas de segundo. Fascinante. Si juntamos todo esto, electricidad, calcio, contracción, relajación, llegamos al ciclo cardíaco completo. Exacto. El ciclo cardíaco es toda la secuencia de eventos que ocurren en un latido, desde que empieza hasta que empieza el siguiente. Y se divide en dos grandes fases. Sístole, que es la contracción, Y diástole. y diástole, que es la relajación. Si el corazón late, digamos, a 72 veces por minuto, cada ciclo completo dura un poquito menos de un segundo. Vamos a seguir el viaje de la sangre. Empecemos por el lado izquierdo, cuando el ventrículo está relajado, en diástole. Vale. El ventrículo se ha relajado después de la contracción anterior, así que la presión dentro baja mucho. Cuando esa presión es menor que la presión en la aurícula izquierda, que se ha estado llenando con sangre oxigenada de los pulmones, la válvula de entrada, la mitral, se abre. Y entra la sangre al ventrículo. Sí. Primero hay un llenado rápido. La mayor parte de la sangre entra en el primer tercio de la diástole. Luego el llenado se hace más lento. Y justo al final de la diástole, la aurícula izquierda se contrae. La patada auricular. Esa misma. Da un último empujoncito que aporta como un 20% extra al llenado del ventrículo. Es como asegurarse de que esté bien lleno antes de bombear. Vale, ventrículo lleno. Ahora viene la contracción, la sístole. ¿Qué pasa primero? El ventrículo empieza a contraerse. La presión dentro sube rapidísimo. En cuanto superan la presión que hay en la aurícula, ¡pum!, la válvula mitral se cierra de golpe. El primer ruido, el loop. Exacto, ese es el S1. Pero fíjate, la válvula de salida, la aórtica, todavía está cerrada porque la presión del ventrículo aún no es suficiente para vencer la presión que hay en la arteria aorta. Entonces se contrae, pero la sangre no sale aún. Correcto. El ventrículo se está contrayendo, la presión sube y sube, pero como las dos válvulas, entrada y salida, están cerradas, el volumen de sangre dentro no cambia. Es la fase de contracción isovolumétrica. Isovolumétrica significa mismo volumen. ¿Y cuándo logra salir la sangre? Cuando la presión dentro del ventrículo sigue subiendo y finalmente supera la presión que hay en la arteria aorta, que suele ser unos 80 milímetros de mercurio en reposo, entonces sí, la válvula aórtica se abre. Y la sangre sale disparada. Sale expulsada con fuerza hacia todo el cuerpo. Es la fase de eyección. Primero hay una eyección rápida y luego un poco más lenta hasta que termina la contracción. Y una vez que se vacía, bueno, no se vacía del todo, ¿verdad? No, nunca se vacía del todo. Siempre queda un poco de sangre. Pero una vez que termina la eyección, el ventrículo empieza a relajarse de nuevo. Comienza la diástole. Y la presión baja. La presión interna cae rápidamente. Cuando baja por debajo de la presión que todavía hay en la aorta, la sangre en la aorta tiende a querer volver un poquito hacia atrás, hacia el ventrículo. Pero la válvula se lo impide. Exacto. Ese pequeño intento de flujo retrógrado cierra de golpe la válvula aórtica. ¡Tac! Ese es el segundo ruido cardíaco, el DUB.
o S2. Y en ese momento, ¿cómo están las válvulas? La aórtica acaba de cerrarse y la mitral, la de entrada, sigue cerrada, porque la presión en el ventrículo, aunque está bajando, todavía es más alta que en la aurícula. O sea, otra vez las dos válvulas cerradas. Pero el volumen no cambia. Es la fase de relajación isovolumétrica, ¿Hasta qué? hasta que la presión ventricular cae tanto que se vuelve menor que la presión en la aurícula izquierda. En ese momento, la válvula mitral se abre de nuevo. Y empieza otro llenado. El ciclo recomienza. Exacto. Es una secuencia continua y perfectamente coordinada. ¡Qué maravilla! Se habla mucho de volúmenes en cardiología, ¿no? El volumen que se expulsa, el que queda. Sí, son importantes. El volumen sistólico o volumen de eyección es cuánta sangre sale en cada latido. En reposo, unos 70 mililitros. Ok. El volumen telediastólico es cuánta sangre había en el ventrículo justo al final del llenado, antes de contraerse. Quizás 110, 120 mililitros. Y el volumen telesistólico es el poquito que queda dentro después de la eyección, unos 40 a 50 mililitros. ¿Y la fracción de eyección? La fracción de eyección es simplemente el porcentaje de sangre que se expulsa respecto a la que había al principio. O sea, volumen sistólico dividido por volumen telediastólico. ¿Cuánto es lo normal? Normalmente alrededor del 60%. Es un indicador muy útil para saber qué tan bien está bombeando el corazón. Si baja mucho, indica problemas. Y es importante saber que estos volúmenes no son fijos, ¿eh? Pueden cambiar mucho según necesitemos más o menos sangre. Claro. Las válvulas son esenciales en todo esto, para que la sangre vaya solo hacia adelante. Mencionaste la mitral y la aórtica en la izquierda. Y en el lado derecho tenemos la tricúspide, entre aurícula y ventrículo derechos, y la pulmonar, entre ventrículo derecho y arteria pulmonar. ¿Funcionan solas? No. ¿Por diferencia de presión? Funcionan de forma pasiva, sí. Se abren cuando la presión detrás es mayor que delante y se cierran cuando es al revés. No necesitan músculos para abrirse o cerrarse ellas mismas. ¿Pero hay diferencias entre ellas? Sí, las de salida, la aórtica y la pulmonar, son más gruesas, más robustas. Tienen que soportar presiones mucho más altas y velocidades de flujo tremendas. Sufren más estrés mecánico. Las de entrada, mitral y tricúspide, son más delgadas, más delicadas. Y esas válvulas de entrada tienen unas cuerdas, las cuerdas tendinosas, y unos músculos pequeñitos, los músculos papilares, que las sujetan desde el ventrículo. ¿Para qué sirven exactamente? Muy buena pregunta. No sirven para cerrarlas activamente. Su función es otra. ¿Cuál? Esos músculos papilares se contraen a la vez y tiran de las cuerdas tendinosas. Y las cuerdas, a su vez. Tensan las valvas de la válvula mitral o tricúspide. ¿Para qué? Para evitar que las valvas se abomben o se den la vuelta hacia atrás, hacia la aurícula, por la alta presión, las mantienen en su sitio para que cierren herméticamente. Ah, o sea, evitan que fallen por la presión. Exacto. Si esos músculos o cuerdas se dañan, por ejemplo en un infarto, la válvula puede empezar a prolapsar o a dejar escapar sangre hacia atrás. Eso se llama insuficiencia valvular. Entendido. Y los ruidos que oímos con el estetoscopio, el loop-dub, vienen del cierre de las válvulas, no de la apertura. Correcto. Los ruidos cardíacos principales, S1 y S2, se producen por el cierre de las válvulas. El S1, lob, es el cierre de las válvulas AB, mitral y tricúspide, al inicio de la fístole. Es un sonido un poco más grave y largo. ¿Y el S2? El S2, DOB, es el cierre de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar, al inicio de la diástole. Es un sonido más agudo y corto. Lo que oímos son las vibraciones de las valvas al cerrarse bruscamente y la vibración de la sangre y las paredes del corazón y los grandes vasos. Todo este bombeo constante requiere energía, claro. ¿En qué consiste el trabajo del corazón? ¿Qué es lo que hace? Bueno, principalmente su trabajo es mover un volumen de sangre contra una presión determinada. Ese es el trabajo volumen-presión, la mayor parte de su esfuerzo. Una parte muy pequeñita es darle velocidad a esa sangre, la energía cinética. ¿Y trabajan igual el lado derecho y el izquierdo? No, el ventrículo derecho trabaja mucho menos. Como la presión en las arterias pulmonares es bastante más baja que en la aorta, necesita hacer menos fuerza, quizás una sexta parte del trabajo del izquierdo. Se oye hablar mucho de precarga y poscarga. ¿Podemos definirlos de forma sencilla? Claro, son conceptos clave.
Imagina que tienes una goma elástica. ¿Ok? La precarga sería cuánto estiras esa goma, justo antes de soltarla. En el corazón es el grado de estiramiento del músculo al final del llenado, justo antes de empezar a contraerse. Depende de cuánto volumen le haya llegado, del volumen telediastólico. Vale. Precarga es el estiramiento previo por el llenado. ¿Y la poscarga? La poscarga sería la resistencia que encuentra la goma cuando intenta acortarse. Para el corazón es la carga o la presión contra la que tiene que contraerse para poder expulsar la sangre. La presión en las arterias. Piensa en intentar abrir una puerta muy pesada. Esa resistencia sería la poscarga. Entendido. Precarga, estiramiento por llenado. Poscarga, resistencia a la salida. ¿Y de dónde saca el corazón la energía para todo esto? ¿Qué combustible usa? Es un órgano muy aeróbico. Depende muchísimo del oxígeno. Su combustible preferido son las grasas, los ácidos grasos. Quema grasas usando oxígeno. Eso le da la mayor parte de su energía, como un 70-90%. Y también usa azúcar. También puede usar glucosa y lactato, pero en menor medida. Como depende tanto del oxígeno, medir cuánto oxígeno consume el corazón es una forma muy buena de saber cuánta energía está gastando, cuánto está trabajando. Y ese gasto de energía, ese consumo de oxígeno, depende solo de cuánta sangre bombea. No solo de eso, depende mucho también de la tensión que tiene que desarrollar la pared del músculo cardíaco. Y esa tensión aumenta si tiene que bombear contra una presión más alta, mayor poscarga, como en la hipertensión, o si el corazón está dilatado, más grande, mayor radio. O sea, un corazón grande o que lucha contra presión alta gasta más energía, aunque bombee lo mismo. Exacto. Le exige mucho más oxígeno, más esfuerzo. Por eso, en esas situaciones, el corazón intenta adaptarse engrosando su pared muscular, lo que llamamos hipertrofia. Pero eso tiene sus límites y a la larga puede ser perjudicial. ¿Y cómo se ajusta el bombeo a lo que necesitamos? Porque no siempre necesitamos la misma cantidad de sangre, ¿no? Si corremos, necesitamos más. Claro. El corazón tiene mecanismos de regulación muy finos. Hay dos formas principales de ajustar su bombeo. Una es intrínseca, es decir, propia del corazón, sin necesidad de órdenes externas. ¿Y la otra? Y la otra es extrínseca, controlada desde fuera, principalmente por el sistema nervioso autónomo. Empecemos por la intrínseca. ¿Cuál es la más importante? Sin duda, el mecanismo de Frank Starling. Es una propiedad asombrosa del músculo cardíaco. Frank Starling. ¿En qué consiste? Es la capacidad que tiene el corazón de adaptarse automáticamente a la cantidad de sangre que le llega desde las venas, el retorno venoso. Básicamente dice, cuanto más se llena y se estira el músculo cardíaco durante la diástole, o sea, mayor precarga. Más fuerte se contrae después. Exacto. Mayor será la fuerza de la siguiente contracción y, por lo tanto, mayor será el volumen de sangre que bombea, el volumen sistólico. Es como la goma elástica que decíamos, cuanto más la estiras dentro de un límite, con más fuerza chasquea al soltarla. O sea que si le llega más sangre, bombea más sangre. Si le llega menos, bombea menos. Se ajusta solo. Precisamente. La frase clave es, dentro de límites fisiológicos, el corazón bombea toda la sangre que le llega. Es un mecanismo de autoajuste perfecto para equilibrar lo que entra y lo que sale, y evitar que la sangre se acumule. Increíble que lo haga solo. ¿Y el control externo? El nervioso. ¿Cómo funciona? Ahí entran los dos brazos del sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático. El acelerador y el freno. 180, 200 latidos o más. Y también aumentan la fuerza de cada contracción. Hacen que el músculo se contraiga con más potencia. O sea, más rápido y más fuerte. Sí, el resultado es que el gasto cardíaco, la cantidad total de sangre bombeada por minuto, puede aumentar muchísimo, duplicarse o triplicarse. Es la respuesta al ejercicio, al estrés, a la lucha o huida. ¿Y el parasimpático? El freno. El parasimpático, principalmente a través del nervio vago, hace lo contrario. Libera acetilcolina, que disminuye drásticamente la frecuencia cardíaca. Más lento. Mucho más lento. Incluso puede parar el corazón por un instante si la estimulación es muy fuerte. Y también reduce un poco la fuerza de contracción, aunque este efecto es menos potente que el del simpático y afecta más a las aurículas. Entonces el parasimpático domina en reposo, ¿no? Para ahorrar energía. Exacto.
En reposo, el tono vagal, parasimpático, mantiene el corazón latiendo más lento. Y cuando necesitamos más sangre, se quita el freno parasimpático y se pisa el acelerador simpático. Ambos sistemas están constantemente ajustando el rendimiento del corazón. ¿Qué sistema tan complejo? Tenemos el ajuste automático por llenado, Frank Starling, y el ajuste por órdenes nerviosas. ¿Hay otros factores que influyan mucho en cómo late el corazón? Sí, claro. Los niveles de ciertos iones en la sangre son críticos. ¿Cómo cuáles? El potasio, K+, por ejemplo. Un exceso de potasio en la sangre es muy peligroso, ¿Por qué? porque hace que el corazón se vuelva débil, flácido, disminuye la frecuencia cardíaca y puede bloquear la conducción eléctrica entre aurículas y ventrículos. Mucho potasio puede causar arritmias graves e incluso paro cardíaco, ¿Y por qué hace eso? porque altera el potencial eléctrico de reposo de las células. Las despolariza parcialmente y eso hace que los potenciales de acción que generan sean más débiles y la conducción más lenta. Y el calcio, Ca2+, ya vimos que era clave para la contracción. El exceso de calcio tiene el efecto opuesto al potasio. Tiende a hacer que el corazón se contraiga de forma muy fuerte, casi espástica, tetánica. Lógico, si es el que dispara la contracción. Exacto. Y la falta de calcio, por el contrario, causa debilidad cardíaca, un efecto parecido al exceso de potasio. Afortunadamente, el cuerpo suele regular los niveles de calcio en sangre muy, muy bien. ¿Y la temperatura corporal influye? Muchísimo. El aumento de temperatura, como en la fiebre, acelera mucho la frecuencia cardíaca. Puede llegar a duplicarla. ¡Wow! Y al revés, el frío, la hipotermia, la frena drásticamente. Parece que el calor aumenta la permeabilidad de las membranas a los iones y acelera los procesos metabólicos y de autoexcitación. ¿Y la fuerza? ¿El calor la aumenta? Un aumento moderado de temperatura puede aumentar la fuerza contráctil transitoriamente, como pasa un poco durante el ejercicio. Pero el calor prolongado o excesivo agota los sistemas metabólicos del corazón y al final causa debilidad. Mantener la temperatura corporal es vital. Hay un último punto sobre la regulación que me llamó la atención. Leí que, mientras la presión arterial no sea exageradamente alta, el corazón bombea lo que le llega sin que le afecte mucho esa presión de salida, la poscarga. Es una observación muy importante. En condiciones normales, dentro de un rango bastante amplio de presiones arteriales, digamos, una presión media entre 80 y 160 milímetros de mercurio, lo que realmente determina cuánta sangre bombea el corazón por minuto, el gasto cardíaco, no es tanto esa presión arterial. ¿Entonces qué es? Es, sobre todo, cuánta sangre le está volviendo al corazón desde los tejidos a través de las venas. O sea, el retorno venoso. Que a su vez depende de lo que necesiten los tejidos. Exacto. Los tejidos controlan su propio flujo sanguíneo según sus necesidades. Y eso determina cuánto retorna al corazón. Y el corazón sano, gracias al mecanismo de Frank Starling, simplemente se adapta y bombea toda la sangre que le llega, aunque la presión arterial varíe un poco dentro de ese rango normal. La poscarga solo empieza a limitar el bombeo si se vuelve realmente muy, muy alta. La verdad es que hemos cubierto muchísimo terreno hoy. Impresionante. Sí, hemos viajado bastante. Desde esa estructura de bomba doble, el músculo que actúa como una unidad del sinsitio, la electricidad tan especial, con su meseta y su periodo refractario que lo protege. La danza coordinada del ciclo cardíaco, el papel crucial de las válvulas. Y estos mecanismos de ajuste tan elegantes, el Frank Starling que se adapta solo y el control nervioso que lo afina según necesitemos más o menos. Es que es un sistema increíblemente bien diseñado y regulado. La forma en que el mecanismo intrínseco y el control nervioso colaboran para ajustar el bombeo exactamente a lo que pide el cuerpo en cada momento. Es admirable, desde estar durmiendo hasta correr una maratón. Totalmente. Y nos deja pensando, si el corazón depende tanto de esta sincronía eléctrica perfecta, de ese equilibrio tan delicado de iones como el potasio y el calcio, de un flujo constante de oxígeno para su energía, Ajá. ¿qué efectos sutiles, pero quizás acumulados a largo plazo, podrían tener factores tan comunes en la vida moderna? Pienso en el estrés crónico, ciertos patrones de dieta, el uso continuado de algunos fármacos o incluso suplementos. Claro. Sobre este sistema tan finamente calibrado,
quizás mucho antes de que aparezca una enfermedad cardíaca evidente. Es una excelente reflexión. Son factores que sin duda pueden influir en ese equilibrio delicado. Algo en qué pensar, definitivamente. Hasta la próxima exploración a fondo.